Bendiciones, Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor, amén. Bienvenidos a Monte Santo, un ministerio humilde, ya que nosotros nos abocamos aquí al estudio de la palabra del Señor, amén. Así que hoy vamos a iniciar un nuevo tema. En este caso vamos a ver sobre la neurociencia y fe, la mente que Dios diseñó, amén. Hoy vamos a ver una interacción entre lo que es la fe y la ciencia. Lamentablemente durante mucho tiempo se pensó que se tenía fe o se era una persona de ciencia, ¿no? Como que la ciencia y la fe estuvieran peleadas. Y hace muchos años atrás, ir al médico, para los cristianos tradicionales, muchas veces significaba decir como que no tengo fe, ¿no? Y esto, gracias a Dios, en este tiempo está cambiando. Y no siempre en la historia de la humanidad fue así. Solamente hace 200 o 300 años atrás es como que se produjo un divorcio entre la ciencia y la fe. El estorbo de la ciencia siempre fue la religión. Amén. Y como tal, hermanos, el día de hoy a veces los cristianos están cometiendo el mismo error, ¿sí? Sin faltar el respeto. Pero hoy, gracias a Dios, la ciencia describe la maravilla de Dios. Así que, hermanos, para nosotros, la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y las redes neuronales. Y su objetivo es comprender cómo la estructura y función del sistema nervioso gestionan el pensamiento, las emociones, el comportamiento y las funciones corporales, abarcando desde el nivel molecular hasta el cognitivo. Así que, querido hermano, hoy en día, gracias a las resonancias magnéticas funcionales y otro tipo de técnicas, podemos estudiar como nunca antes el cerebro funcionando en las personas vivas. Es decir, si hoy estuviésemos cableados, conectados a una computadora, nuestro cerebro se proyectaría en la pantalla. ¿Qué le parece? ¿Amén? Así que hoy en día, hermanos, podemos saber o ver en la pantalla qué áreas emocionales usted está usando, qué clase de pensamiento está usando. Ojo, no es que vean los pensamientos, no es que veamos los pensamientos, sino que, qué área del cerebro está usando para pensar, ¿sí? Fíjense, queridos hermanos, hasta dónde ha llegado la ciencia. Y hoy quiero hablarles de la neurociencia y sus variantes, ¿sí? Pero obviamente desde la fe. Por eso a esto le llamo la neurofe. Vamos a un texto bíblico base para empezar este humilde estudio. ¿Bien? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Para mí este versículo es neurocientífico. ¿Por qué? Porque para poder tener esa clase de fe, Dios creó nuestro cerebro para que podamos hacerlo. ¿Sí? Miren, la fe de Hebreos 11, versículo 1, es una fe racional. Por eso dice la certeza y la convicción. Estas son dos acciones muy específicas y especializadas del cerebro humano. ¿Amén? Por eso, hermanos, gracias a Dios tenemos la mente, tenemos el cerebro. ¿Y quién la inventó? ¿O quién lo inventó? El Señor. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, al no entender ciertos funcionamientos del mismo, miren, lamentablemente hemos cometido muchísimos errores. Pero la iglesia sigue aprendiendo, ¿amén? Sigue aprendiendo, así que hoy vamos a resolver un par de problemitas. ¿Bien? Ahora, pregunta: ¿la neurociencia puede ayudarnos a comprender más la fe bíblica? ¿Qué dice usted? ¿Amén? Bien, miren, las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Por eso la iglesia de hoy puede utilizar el avance de la ciencia en el conocimiento y entendimiento cada vez más profundo del cerebro. Podemos penetrar en los secretos del origen del pensamiento, emociones y las experiencias espirituales. ¿Amén? Entonces, con las experiencias espirituales me refiero a cuando estamos orando, hablando en lenguas quizás, cuando tenemos el encuentro con Cristo, incluso cuando estudiamos la palabra de Dios.
¿sí? Todas aquellas cuestiones hoy la podemos localizar en el cerebro gracias a las resonancias magnéticas. ¿Bien? Ahora, para descripción. El cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kilos y está compuesto del 90% de agua y consume hasta el 25% de la energía corporal. O sea, consume muchísima energía, ¿no? Es un órgano que es tan especializado, tan fuerte, que necesita muchísima energía. ¿Bien? Ahora, las neuronas son las células que componen el cerebro. ¿Bien? El cerebro humano. Miren, si ustedes pueden observar el dorso de mi mano, acá, ¿bien? Son células que juntas componen un tejido. ¿Bien? Son células dérmicas, ¿sí? Que hacen que exista mi mano y que pueda utilizarla. ¿Bien? De la misma manera, el cerebro humano está conformado por células que se denominan las neuronas. Perfecto. Quiere decir que la mente humana es la interacción de las células neuronales y esta tiene una cuestión, un correlato biológico físico. Así que las neuronas, hermanos, son las células que componen el cerebro. ¿Amén? Entonces, existen alrededor de 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Miren, 100.000 millones de neuronas es un universo, es muchísimo, ¿sí? Y estas neuronas se están comunicando las unas con las otras. Si acá haríamos una resonancia magnética funcional en ustedes, seguramente se podría ver prendiéndose y apagándose distintas partes del cerebro porque están utilizando las neuronas. ¿Amén? Así que en este momento ustedes, por ejemplo, están escuchando y están observando, ¿no? Entonces, todo eso se da con el lóbulo prefrontal. Bien, toda esa información va acá. Entonces se encienden las neuronas y por consecuencia ustedes están sintiendo emociones, ¿sí? Cosas llamativas, un impacto, un asombro, una sonrisa, no sé, variedad, ¿bien? Entonces, hay neuronas emocionales que están trabajando y aún así, hermanos, miren, no se cansan porque se encargan de los procesos, incluso los espirituales, ¿sí? Pero hay mucho desgaste. Por eso es importante que los estudiantes coman bien, coman nutritivo. Hay, especialistas que dan, ¿no?, ciertos alimentos que para ayudar a lo que es el estudio, ¿bien? Bueno, ahora, ¿usted nunca se preguntó dónde se guardan los recuerdos? Miren, por ejemplo, yo en este momento me puedo acordar de mi pasado, cuando era niño, seguramente usted también. Yo me puedo acordar mi primer cumpleaños, el primer, te quiero, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, hermanos, ustedes también. Bueno, todos esos recuerdos están en las neuronas que se ubican en el hipocampo, que es una región del cerebro, casi acá en la mitad, en lo profundo, ¿bien? Todo lo que nosotros sentimos y nos impacta emocionalmente se guardan en las neuronas del hipocampo, ¿bien? Toda esa acción es química, hermanos. Y así que, queridos hermanos, ¿hasta qué punto hemos avanzado con la ciencia? ¿Amén? Bueno, vamos a otro texto. Un poquito más abajo, analicemos Hebreos capítulo 11, versículo 3, y veamos la importancia de la ciencia, hermanos. Dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que este versículo, miren, yo le pondría el versículo de la astrofísica. ¿Bien? Hebreos 11.1 es el texto neurocientífico y aquí es el astrofísico. Ahora me va a entender por qué. La Biblia, hermanos, ya nos enseñaba lo que después la ciencia viene a corroborar. Hermanos, jamás la ciencia contradice la palabra de Dios. Lo que la ciencia contradice es la religión supersticiosa y sin fundamento, que usted ya los conoce, ¿sí? Aún evangélicos todavía se mantienen en esa estructura. Hay que tener cuidado, ¿bien? Así que esa cuestión de que la ciencia es enemiga de Dios y que el científico es un ateo no es tan así, ¿bien? Miren, antes, hasta no hace mucho tiempo atrás, un par de décadas, el problema para demostrar que existía Dios, científicamente hablando, lo tenían los cristianos.
Pero hoy en día el problema para que demuestren que Dios no existe lo tienen los científicos ateos. Gracias a Dios hoy hay un montón de científicos cristianos. Amén. Entonces, ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Amén. Así que hermanos, bueno, después le invito a profundizar y darle una mirada desde la ciencia en cuanto a la física cuántica. Ahí va a entender muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, este versículo de Hebreos es un versículo astrofísico, ¿sí? Entonces, ahora le voy a mostrar una fotito. Miren, ahí está. Esta es una foto tomada por un microscopio electrónico del cerebro humano, de las neuronas. Miren, ahí hay como una luz brillante, ¿no? Parece un solcito, ¿sí? Entonces, eso está marcando energía y el nacimiento de nuevas neuronas. ¿Bien? Antes se pensaba que si moría una neurona, se decía que no nacían más. ¿Bien? Y hoy sabemos que hay un neurogénesis, que permanentemente están naciendo nuevas neuronas, y lo que están viendo ahí es el jardín del Edén de nuevas neuronas. Perfecto. Por eso estas son las maravillas de Dios, queridos hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que en este tiempo, queridos hermanos, podemos darle una explicación a lo espiritual, ¿sí? Porque cuando recibimos al Señor, viene el Espíritu Santo y va a potenciar, alimentar el nacimiento de nuevas neuronas, ¿sí? Ahora, si no tuviésemos nacimiento de nuevas neuronas, no podríamos cambiar. ¿Bien? Con las nuevas neuronas cambian las perspectivas generales de las diferentes áreas de tu vida, ¿sí? Y eso pasa cuando salen las nuevas neuronas bebés a hacer novedosas conexiones neuronales. Por eso hoy soy otra persona. Amén. Tengo otros criterios, otras perspectivas, gracias a la neurogénesis. Amén. Así que la gloria ¿de quién es? Del Señor. Bien. Ahora, comparemos con otra imagen. Esta es una foto tomada por el telescopio espacial Hubble, que está a unos 500 kilómetros alrededor del planeta aproximadamente, y este gira tomando fotos del universo profundo, y lo que ustedes están viendo ahí es una nebulosa. ¿Bien? Un lugar en el universo, en el espacio, donde están naciendo todos los días nuevas estrellas y nuevos planetas. Ahora pregunta, mire usted, ¿no es igual? ¿No es lo mismo? Entonces, Dios es Dios de lo micro y de lo macro. ¿Sí? Hermano, nada se le escapa al Señor. Él hizo todas las cosas. Por eso en nuestro cerebro es un universo diferente. Amén. En el sentido de que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la persona que no tiene la mente de Cristo, hermano, se va deteriorando día a día con los pensamientos viejos. Y ellos dicen, así nací y así me voy a morir. No, cuando viene Cristo cambia todo, absolutamente todo. Amén. Así que no se me quede en ese estado, siga pidiéndole al Espíritu Santo nuevas neuronas. ¿Bien? Bueno, ahora también podemos agregar esto. Los mismos minerales que Dios utilizó para constituir al universo, eso tan bello ahí, los usó para crear nuestro cuerpo. Bien, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de la creación, y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Esto para mí es un versículo arqueológico antropológico. ¿Por qué? Miren lo que está diciendo ahí, que el Señor para crearnos tomó del polvo de la tierra, o sea, tomó de los minerales de la tierra, tomó oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, selenio, litio, etcétera. Todo eso está en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los huesos, ¿de qué están hechos? De calcio. ¿Y dónde está el calcio? A ver, ¿dónde? En la cal, ahí en la tierra. ¿Bien? Hermanos,
El cuerpo humano también, si usted no sabía, contiene una cantidad minúscula de oro, ¿sí? Aproximadamente 0,2 miligramos en una persona promedio, y este oro no forma parte de nuestra estructura biológica esencial, sino que se encuentra como trazas distribuidas principalmente en la sangre, el hígado y los riñones. Ahí va a encontrar oro. Amén. Miren qué impresionante. ¿Cómo es la sabiduría del Señor? Muy grande, ¿no? Muy hermosa. Bien. Ahora, pregunta, ¿de dónde viene el oro? El oro viene del espacio, ¿sí? Así que el oro es un extraterrestre, por eso vale tanto. El oro no se corrompe como los demás minerales, no, es extraterrestre, ¿sí? Por eso, hermanos, el selenio y el magnesio vienen del espacio. Todos los minerales vienen del espacio porque la Tierra se formó mediante un proceso muy complejo que otro día le voy a enseñar. ¿Amén? Entonces, Dios usó su creación, la creación del universo, para crearnos a nosotros. ¿Amén? Ahora, entonces, con este conocimiento podemos aún profundizar más este versículo bíblico, ¿sí? Así que, hermanos, ¿vieron que Dios hizo todo bueno? Entonces, ¿por qué la iglesia es reacia a la ciencia? ¿Por qué la iglesia es reacia a la neurociencia? ¿Por qué la iglesia es reacia con lo novedoso? Hoy en día, gracias a la tecnología en general, la iglesia se está expandiendo mucho más rápido. Amén, en todos los sentidos. Por eso, hermano, no se me quede atrasado. Gracias a Dios, esta iglesia ha avanzado mucho y vamos a continuar haciéndolo, porque nosotros creemos, hermanos, que hoy en día las herramientas existentes son nuestras aliadas, cuando antes creían que eran nuestras enemigas. Amén. Así que gloria a Dios por la ciencia, gloria a Dios por la neurociencia, gracias al Señor por lo arqueológico, lo antropológico, gloria a Dios por su creación. Amén. Bien, ahora vamos un poquito más profundo, ¿sí? Acerca del hombre, este ser creado por Dios, con elementos de la tierra. Miren, entonces en el contexto médico, psicológico, o por qué no, griego, que se usan a veces estas palabras, son neuma, psiche y soma. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, encuentra ahí esas palabras. ¿Qué dice? A ver, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, y Tesalónica era una ciudad griega. Entonces él les está hablando en el idioma griego y les está dando desde lo que ellos conocían, ¿no? Que esta división del ser viene de Aristóteles, ¿sí? Y Pablo lo sabía, por eso utiliza el lenguaje de ellos, utiliza lo que ellos habían estudiado en el colegio para revelar una de las cuestiones más profundas del Evangelio. Bien, que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Así que, hermanos, entonces, por eso el Señor Jesucristo también confirma lo mismo. No hace falta estudiar esto porque le enseñó muchas veces. Bien, no quiero ingresar mucho ahí porque vamos a perder tiempo. Pero el Señor Jesucristo lo corrobora también y dice así. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús le está diciendo a aquellos que le preguntaron cuál era el primer mandamiento. Él le dice: amarás al Señor tu Dios, bueno, con tu corazón, con tu alma y con tu mente, ¿sí? Entonces Jesús introduce el concepto de la mente ahí, ¿no? Y muchas veces los cristianos, ya no tanto ahora, gracias a Dios, pero antes teníamos un problema serio con el tema de la mente. Bien, en el pasado los cristianos habíamos emparentado las funciones de la mente como funciones del espíritu, y no es lo mismo. Por eso Pablo, según el texto, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, en este texto, volvemos a eso,
Pablo hace una separación clara. Dice neuma, ¿sí? Psique, que es mente, ¿sí? Neuma, espíritu. Hay una separación clara en la palabra del Señor del concepto espíritu y del concepto de mente, y la Biblia no tiene ningún problema con el tema de la psique, no tiene ningún problema con el tema de la mente. ¿Amén? Nosotros sí, y muchas veces hemos espiritualizado todo, hermanos, ¿sí? Cuando determinadas veces el problema no es espiritual, el problema está en procesos de la mente que trabaja sobre las células que son las neuronas. Perfecto. Ahora, por ejemplo, hermanos, si yo juego al fútbol, me lastimo la pierna, ¿a dónde tengo que ir? A ver, ¿a dónde? ¿Al psicólogo? No. ¿A un profesional? Bueno, de los huesitos, ¿sí? Traumatólogo, ¿bien? Caso extremo, ¿sí? Pregunta de nuevo. Me quiebro la pierna, ¿es un problema espiritual? No, es un problema físico, ¿sí? Bueno, hermanos, pero si me agarra depresión, si me agarra insomnio, si me agarra ansiedad, si me agarra ataque de pánico, si tengo algún problema nervioso, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo de problema es? ¿Espiritual? Ahí está. ¿Bien? Hermanos, cuando una persona está con depresión es porque sus neuronas se enfermaron. ¿Bien? Sus neuronas están debilitadas, están cansadas, se agotaron totalmente. Miren, si yo le doy a usted un paquete de 1 kilo de arroz, así, ¿no? Un ejemplo, ¿cuántas horas puede sostener eso? La primera hora, como que no es mucho. La segunda hora, tercera hora, 10 horas. Y que yo venga y mire, ¿cómo vas a estar temblando así? Si es 1 kilo, no pesa nada. Claro, vos recién llegás, yo estoy 10 horas ahí. No doy más. ¿Bien? Bueno, eso es depresión. Ahora, para sostener y curar la depresión, ¿qué necesita? Ayuda. Entonces, esas personas, por eso dije esta mañana, la familia tiene que apoyar mucho a sus hijos. La familia tiene que ser unida. Porque el que está con la bolsa de 1 kilo y no da más, viene un conocido, la familia, y le ayudan a sostener, ya no se siente tanto. Vienen los amigos, le ayudan a sostener esa bolsita y no se siente nada. Y viene la iglesia completa y ponen todas sus manos, no se siente nada ese problema. Eso es la forma de curar la depresión. El apoyo mutuo. Pero si no habla, ¿cómo hacemos? ¿Amén? Entonces, ¿es problema espiritual? No, es un problema mental. ¿Amén? Claro que sí creemos en la liberación porque nos tocó hacer, pero hoy en día los hermanos y en especial los pastores tienen que tener discernimiento. Por eso las iglesias son, miren, esas especiales, esas grandes de ciertos movimientos, utilizan mucho la espiritualidad, ¿sí? Y no es tan así, hermano. Hoy en día, gracias a Dios, todo esto se está revertiendo. ¿Bien? Ahora, hermanos, por eso la depresión, entonces, es una persona que tiene las neuronas cansadas. ¿Bien? Quizás tiene un estrés, quizás está con heridas emocionales, traumas, problemas. El sistema nervioso, que es un sistema altamente complejo y sensible, obviamente, bueno, las neuronas, hermanos, se agotan, se cansan luego de años de vivir bajo una presión sostenida, y todo lo demás llega en un momento, ¿no?, en que las neuronas se agotan, y si las neuronas se agotan, se agota todo, y ya no hay segregación de dopamina, de serotonina, usted ya sabe. Por eso muchos cristianos están medicados con antidepresivos. Y no lo dicen tanto, ¿por qué? Porque van a parecer menos espirituales, ¿no? Entonces van a ocultas al psiquiatra, al médico, ¿no? Si no, el pastor me va a decir, no tiene fe. Y no es así. ¿Amén? Hermanos, gracias a Dios que ustedes en esta iglesia entienden este concepto, y esto no inhabilita a Dios o le quita el poder. Hermanos, entienda que la autoridad para sanar sigue estando vigente en el Señor, y Él sana al quien quiere y como quiere. Amén.
Por ejemplo, Pablo tenía un problema, el aguijón de la carne. ¿Cuántas veces le rogó Pablo? Y bueno, a la primera no le contestó, a la segunda no le contestó, y bueno, volvió a llamar, y ¿qué le dijo el Señor? Pablo, no te voy a sanar, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Porque si yo te quito eso, te vas a hacer soberbio. Amén. Así que, hermano, por eso Dios sigue siendo soberano. Así que no se queje. Pero Dios sigue mandando ángeles, que en este caso es la medicina. ¿Bien? Bueno, sigamos. Hermanos, nosotros los de Monte Santo, este humilde ministerio, seguimos creyendo en los milagros, por supuesto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Por supuesto, también creo en la llenura de Dios, del Espíritu Santo. Pero algunas veces, en esa potestad misteriosa de Dios, no nos sana. El Señor, pero a pesar de eso, sigue haciendo su voluntad, ¿sí o no? Porque te sane o no te sane, no quita su autoridad. Él sabrá por qué te sanó y por qué no te sanó. Pero tú sigues teniendo fe en que Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Amén. No andes renegando, ¿sí? Entonces, si estoy enfermo y Dios no me sana, ¿a dónde tengo que ir? Ya. Al médico. Amén. Pero si tengo insomnio, depresión, ¿a dónde tengo que ir? Bien. Hay psicólogos, gracias a Dios hay psicólogos cristianos ahora, ¿no? Y psiquiatras cristianos, ¿sí? Entonces, profesionales que tratan esos problemas. Amén. ¿Por qué les hablo esto? Porque hay pastores de todas las denominaciones, hermanos, que están con depresión. Están cansados, ¿sí? Por las traiciones, las malas habladurías, bueno, muchos problemas que afectan su mente y se cansan y se frustran. En otros países de primer mundo hay pastores que hasta se suicidan. ¿Bien? Porque no es un problema demoníaco, sino que es un problema, se cansan, ¿sí? Hermano, por eso ahora entiende que no todas las tristezas son del demonio. No, hay que analizarlas, hay que tener discernimiento. Bien, hermanos, si usted recuerda, la pandemia trajo consecuencias psicoemocionales, ¿no? Y en este tiempo tenemos una pandemia de salud mental que heredamos de ese momento. Bien, hermanos, entonces cuando uno va al psiquiatra, o te dicen, no, anda a un psiquiatra, automáticamente uno dice, pero yo no estoy loco. Y nada que ver, hermanos. Durante años esas cuestiones de la mente, de la depresión, de la esquizofrenia, etcétera, se decía que era todo demonio, y no es tan así. ¿Hay demonios? Sí. ¿Hay endemoniados? Sí, pero no todos son endemoniados. Hay gente esquizofrénica por un mal congénito, por falta de dopamina. ¿Bien? Hermanos, por eso en muchas campañas de liberación hay sanidades genuinas, por supuesto, pero habían evangélicos que no tenían mucha formación, como hoy tenemos, gracias a Dios, hoy estamos mejorando en muchos aspectos, y obviamente perfeccionando a la iglesia. Miren, mucha gente salió dañada, porque le dijeron que era un demonio, le oraron, le echaron agua bendita, no sé, pero no pasó nada, y esa gente se frustraba, porque no era un problema de demonio, era una persona que tenía un problema, ¿dónde? En la mente, y hoy tenemos profesionales para los mismos. Amén. Así que, hermanos, bueno, ahora, alguien que no se levanta por días de la cama, que no sale del cuarto, que no come, que bajó de peso, que tiene todo tipo de problemas emocionales, no es que el demonio lo está aplastando. No digo que en esa debilidad el demonio venga a molestar, sí, con ideas de suicidio, eso sí es otro tema. Eso se llama influencia. ¿Cómo se llama? Bien, las potestades están para matarte, con ideas, con tentaciones. Usted ya sabe, hermanos, los demonios sí existen, la palabra de Dios lo dice. No negamos eso, ¿sí? Pero también les tengo que decir que la esquizofrenia es una enfermedad que se produce por una alteración de la dopamina en el lóbulo frontal, y que cuando damos nosotros un pequeño, o los profesionales te dan un pequeño medicamento, el esquizofrénico mejora y deja de delirar y deja de alucinar. ¿Bien?
Hermanos, entonces no es un demonio, porque si fuera un demonio, ¿ustedes piensan que los fármacos harían efecto? Ni ahí. Pero como se le fue todo, ahora está más calmado, viene el culto, alaba, ya está más tranquilo, está relajado. ¿Era demonio? No, era un problema mental. Amén. Así que hermanos, bueno, era un problema en la síntesis de dopamina del lóbulo frontal. Bien, así que no digo que no oremos por gente que sean liberadas, eso es otro contexto. Bien, que otro día le enseñaré. Ahora, hay una maldición generacional, ¿se acuerda? ¿Sí? Que para mí, más que maldición, sería herencias genéticas. Ahora me va a entender. Miren, tratemos de entender la maldición generacional primero, ¿bien? Miren, entonces, ahí vemos la genética, ¿sí? Hermanos, en muchas iglesias tradicionales todavía oran para romper la maldición, ¿no? Y pensamos que de esa forma se corta la maldición de generaciones. Para ellos, la maldición generacional son inclinaciones que llegaban a mí de mi tatarabuelo. Entonces, lo que entendíamos es que un demonio estudió la vida de tu tatarabuelo, lo anotó por ahí, ¿no? Que vivió hace 500 años, no sé cuántos, ¿sí? Entonces, el demonio lo estaba mirando, tomó toda la información y pasó desde allá hasta acá, cuando yo nací en 1980, y me puso la maldición, ¿sí? Entonces, y así pensábamos nosotros hasta hace un tiempo atrás, no mucho, ¿bien? Hermanos, ahora, gracias a la ciencia, en este caso la genética, nos permite resolver el problema teológico de cómo se transmite la generación o maldición generacional, ¿bien? Hermanos, miren, lo que ustedes están viendo ahí se denomina el cromosoma humano, ¿bien? El cromosoma está en todas las células de su cuerpo. Y donde ustedes ven ahí la luz, son 2 genes, ¿sí? Que están pasándose la información el uno al otro, de tal manera que el cromosoma los guarde y almacene. Y básicamente los genes traen una información hasta 7 generaciones para atrás. ¿Sí? 7 generaciones para atrás. ¿Bien? Entonces, hoy yo puedo cambiar mi genética. Si usted quiere una generación sana, bueno, viva sano. Si usted quiere una generación de gente más inteligente, estudie mucho usted. Amén. Porque usted cuando consuma y experimente toda información negativa o positiva, ¿a dónde se guarda todo eso? En las neuronas. Y las neuronas pasan esa información, ¿dónde? En el cromosoma humano. Y ese cromosoma se transforma en esa genética y eso se manifiesta en tu descendencia. ¿Sí? ¿Quieren una descendencia más inteligente? Bueno, que comience con usted. Sea diferente a los padres. Mejore la genética. Leyendo. Ahora entiende por qué la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios, toda esa información espiritual, se ingresa a tu cerebro, se queda en tus neuronas y se transmite en tu genética. Y por eso tus hijos, cuando nazcan, van a amar la iglesia. Van a amar la palabra y para ellos va a ser más fácil y más factible estar más cerca de Dios. Amén. Si no, mire los judíos. Sé que todavía no está el plan completo para el judío, se va a dar. Pero a pesar de todo, ¿es el pueblo elegido de Dios? Por generaciones desde Abraham, que fue llamado del otro lado del río, eso significa Abraham, se gestó una generación de hablar con Dios. ¿Bien? Vamos a decir una información, perdón. Y en esa genética hasta el día de hoy, sea como sea, el judío jamás va a negar su religión. Ellos nunca van a negar que Dios no existe. Hasta el día de hoy, sé que están equivocados en muchas cosas, pero ellos mantienen en su genética a Yahweh. Imposible que a un judío le cambies de religión. Imposible. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en ellos? En su genética. A ellos les fue dado la ley. Para eso, para que ellos consumieran ley, y hasta el día de hoy siguen, su vida es en base a la ley.
aunque hay cositas por ahí que modificar, pero ya Dios les abrirá los ojos, amén. Nosotros los evangélicos también tenemos que crear generaciones con genética santa, sagrada. Por eso hoy modifiquen usted, si su papá era adúltero, esto, bueno, y viene en eso, y saque eso, cambie. ¿Cómo? Pórtese bien. En nosotros se modifican, ¿sí?, la información. Amén. Y esta información, hermanos, 7 generaciones atrás, buena o mala, tiene la potencialidad de haber llegado hasta mí y que mucho de mi personalidad, mi cuerpo, mi color de pelo, el color de mis ojos, mi rasgo en general, la tuve desde el momento de mi nacimiento. Aún el tono de mi voz, hermanos, todo eso viene a través de la información genética de mi papá y de mi mamá. ¿Bien? Por último, que se descubrió es que aún en cuestiones emocionales se transmiten, hermanos, a través de los genes. Así que muchas cuestiones de mi temperamento, tu carácter, tiene que ver con la información de tus antepasados. Lo que sos es de tu papá o de tu mamá, ¿sí? O de la abuela o de la tía lejana. Bueno, de ahí, de algún lado viene. Siempre la genética salta. Aún enfermedades, si no lo sabía. Aún problemas neuronales. Por eso en usted comienza la sanidad. En usted comienza la modificación de información podrida a información santa, que es la palabra de Dios y la búsqueda de Dios, el respeto de Dios. Y Dios promete, ¿hasta cuántas generaciones bendecirnos? 1000 generaciones. Imagínese en usted la generación número 1000. Tiene que ser súper cristiano, si es que Cristo no viene. Amén. Miren lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, hermanos, esta gente aborrecía a Dios no quizás por los rechazos hacia el cielo, no, ellos también adoraban a Dios, también cantaban a Dios. Son personas que no obedecen los mandamientos de Dios ni les interesa. ¿Sí? Podemos decir que son personas religiosas. ¿Bien? Incluso en las iglesias evangélicas hay gente que no ha cambiado y su generación no va a cambiar. ¿Por qué? Porque quizás no son salvos. Hermano, ¿quiere bendición para su genética? ¿Para su descendencia? Bueno, ¿por qué cree que Dios en el pasado destruía descendencias completas? Porque estaban totalmente podridos. Amén. Genéticamente ya nacían mal. Fíjese Sodoma y Gomorra. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tipo de información creaban ellos? Cualquier cosa. Hermano, por eso Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado vida. Y vida en abundancia. Se refiere no solo a vos. Ahora modifica tus pensamientos. Generar neurogénesis en tu mente. Que la palabra se convierta, hermano, en carne. Sea tus neuronas sean Biblia. Para que tu descendencia herede eso. Imagínese lo que va a ser de acá a 1000 años. Si es que Cristo no viene. Amén. Todo comienza por nosotros. ¿Sí? Así que hermanos, ahora, ¿se podrá registrar el mover del Espíritu Santo en el cerebro? ¿Qué dice usted? ¿Gracias hoy a la ciencia? Sí. Porque Dios creó la ciencia. Parece emerger, esto es un profesional que dijo esto, parece emerger un patrón común. Se activa el prefrontal que está relacionado con la atención focalizada en algún objeto y en general también se observa algún tipo de activación temporal, área que se enciende en los epilépticos con alucinaciones místicas. Bien, hay un área del cerebro que se apaga durante las experiencias espirituales, neuronas en el lóbulo parietal superior y tiene que ver con los límites del cuerpo, el espacio físico en el que existimos. Esta área podría albergar alguna noción de trascendencia en el cerebro. Bien, ahora le explico. Hermanos, en este tiempo se viene estudiando muchísimo lo espiritual en el cerebro, porque llama mucho la atención. Bien, entonces, para que vaya observando, ahí tiene la anatomía del cerebro.
Bien. Ahora, ¿dónde estará lo espiritual? Entonces los científicos usaron cristianos, o sea, gente de nuestro credo, para estudiarlos. Entonces, a uno le pusieron a orar, ¿no? Lo pusieron, incluso estudiaron a personas que se pusieron a leer la Biblia, o sea, como nosotros es normal estudiarla, estar ahí meditando, no es esa lectura rápida y me voy, no, estudiar la Biblia de verdad, ¿sí? Orar, no sé, manifestar algún don, ¿sí? Bueno, entonces los estudiaron, ¿bien? Ahora, y estos señores mostraron, hermanos, una resonancia magnética de alguien que está orando. Yo me voy a enfocar en la oración, ¿sí? Entonces, esto se llama SPECT, que es una técnica que permite ver a la persona cuando está haciendo alguna acción, ¿sí? Entonces está monitoreando el cerebro, ¿bien? Entonces, de la imagen 1 hasta la 15, vemos una persona que empieza a orar, ¿sí? Ahí viene un cerebro, ¿bien? Y ahí donde ustedes ven en rojo son áreas del cerebro que están funcionando a pleno, ¿bien? Por eso aparece en rojo, porque está consumiendo mucha energía. Entonces comienza, Señor, aquí estoy delante de ti, y comienza a alabar, a adorar, y empieza a miren cómo incrementa. Dice la palabra que les aparecieron lenguas como. Por eso muchos dicen unción y fuego. No es esa emoción. Hay fuego de Dios en tu mente. Cuando Jesús oró, ¿cómo estaría su cerebro? ¿Qué dice la palabra? Estaba en el Getsemaní. ¿Qué empezó a pasar en la cabecita? ¿Le caían? Porque está hablando con Dios. Ese mover no es normal cuando usted lee un libro común. No es normal cuando usted estudia. No es normal. Esto es sobrenatural. Hermanos, y este es el cerebro de un cristiano. ¿Bien? Hermanos, miren, lo espiritual se conecta con nosotros. ¿Sí? Ahora, para que entienda esto, hermanos, el celular es un instrumento que capta una señal única, la decodifica y te la muestra. Y mediante esa señal usted tiene conexión con todo el mundo. ¿Bien? Ahora, si yo no tengo un aparato que decodifique esa señal, no voy a tener nada. Es lo mismo el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? El Espíritu Santo y el cerebro se conectan como una señal, sonidos indecibles, dice la palabra, y decodifica información extraordinaria de otro mundo, del tercer cielo, y se manifiesta en tu mente. Por eso después de la oración, ¿cómo salís? Salís en paz, porque genera dopamina, ¿sí? Serotonina. Bueno, usted ya sabe las sustancias de la felicidad. ¿Bien? Hermanos, por eso la manera del Espíritu Santo es así. No es solo un estudio intelectual, tiene que haber oración. ¿Amén? La oración es la única herramienta que afecta al mundo espiritual. Es un mundo que no podemos ver con este espacio, esta dimensión. Pero la única forma de ingresar a esas dimensiones es por medio de la oración. Amén. Hermanos, incluso la palabra de Dios no la podríamos entender si no tendríamos la conexión espiritual, ¿sí? Así que gloria a Dios por el cerebro de este cristiano, ¿sí? Porque nosotros tenemos la capacidad ahora de percibir a la persona del Espíritu Santo. ¿Bien? Por eso Dios hizo este cerebro de una forma perfecta, para su gloria, no es para vivir para nosotros y para este mundo, porque esto es pasajero. ¿Bien? Así que, hermanos, por eso a través de esto nosotros podemos conocerlo. A ver, pregunta. Antes de que usted sea cristiano, ¿cómo leía la Biblia? ¿Con el espíritu o la mente? Con la mente. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué no tenía lentes? La conexión con el Espíritu Santo. Eso hemos estudiado un par de clases atrás, así que no se me olvide. ¿Bien? Hermanos, por eso con la mente yo aprendí a leer y a escribir. ¿Bien? Con la mente aprendí a manejar, ¿sí? Con la mente aprendí a hablar, a observar, a experimentar. Todo eso es con el cerebro, ¿sí? A ver, ¿usted por qué cree que sabe los versículos de memoria? ¿Dónde está? En la mente, ¿bien?
Bueno, ese conocimiento está en las neuronas porque el espíritu humano, el espíritu del pastor José Luis, ¿no? ¿Sí? Tiene células, pero no puedo tener la capacidad sobrenatural de ver correctamente el texto si no tuviera la decodificación del Espíritu Santo. ¿Bien? Así que, hermano, por eso el entendimiento y la capacidad de procesar información de la palabra solamente viene del Espíritu Santo. Por eso las sectas, las religiones estudian la Biblia y no le entienden nada, inventan cualquier cosa. Sí. No respetan la hermenéutica, no hacen nada. Incluso iglesias evangélicas están en ese estado. Tienen que tener mucho cuidado. Amén. Por eso, hermanos, gracias a Dios, porque esto es una interacción espíritu-mente. ¿Bien? Espíritu-mente, ¿sí? Hermanos, el Espíritu Santo es inmaterial. El Espíritu de Dios no es materia, pero yo sí soy materia. ¿Bien? Átomos. Entonces, ahí es donde viene el conectarse a Dios. Así que le invito a orar mucho más. Bien, los viernes vamos a hacer ayunos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, está muy bueno. Acompáñenos, por favor, ¿sí? Así que, hermanos, ahora, con esto, los científicos están estudiando, y esto está demostrando, hermano, que hay experiencias espirituales en el ser humano que ellos no pueden explicar. Entonces los científicos dicen, ¿cómo puede ser que se active eso si nunca se activa? Y acá, y allá, mira lo que es eso. Miren lo que es eso, hermano. Entonces, ellos lo ven, pero no lo pueden explicar. Lo que nosotros sabemos a través de esta resonancia magnética es que Dios existe, que envía su Espíritu Santo y que trabaja en nosotros y con nosotros. Y ahí está la prueba de que el mover espiritual existe. Amén. Hermanos. Ahora, otro punto, ya quiero ir terminando. ¿La neurociencia puede explicar el nuevo nacimiento? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Grábese bien ese texto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Hermanos, miren, muchos no saben que la palabra corazón a veces se ha tomado, ¿no? En el contexto original, ¿sí? Con mente y alma, ¿sí? Entonces, hoy en día, gracias a las técnicas, gracias a la parte esta, ¿no? Neurocientífica, hermanos, se puede y se estudió y se puede entender un poco más, gracias a Dios, de que la ciencia descubrió que el corazón físico, este que bombea sangre, el miocardio, contiene 40.000 neuronas iguales a las 100 millones, ¿sí? Que están aquí en el cerebro. Amén. 40.000 neuronas igualitas a las que están en el cerebro, ¿sí? Entonces, esto significa que cuando la palabra de Dios dice, si confesares con tu boca, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo es que había neuronas en tu corazón, hermanos, en tu corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios impactó el corazón literalmente. Por eso cuando uno se enamora, ¿qué late fuerte? El corazón, ¿sí? Cuando uno pide perdón, ¿qué late fuerte? ¿Vieron? No es el cerebro, es el que bombea sangre, ¿bien? Muchas emociones fuertes, fuertísimas, se manifiestan ¿dónde? En el corazón. Amén. Hermanos, por eso cuando creemos en el Señor voluntariamente y conscientemente con las neuronas del corazón, Dios está observando eso, porque en el corazón tenés un tipo de mente, aquí. ¿Bien? Entonces ya no es cuestión literaria, discursiva, ¿no? No, es real. Las neuronas del corazón son muy sensitivas, muy espirituales, porque toman información de la conciencia profunda
Y ahí ustedes pueden ver la interacción de las neuronas del corazón con las neuronas de atrás del encéfalo. ¿Bien? Porque antes se creía que el cerebro del encéfalo era el único que procesaba información, que si el corazón recibía información era el cerebro que la procesaba y la entendía. Y hoy se sabe que no es tan así, hermano. Hoy se sabe que el cerebro del corazón tiene la capacidad autónoma, independiente de procesar información, de tal manera que yo creo literalmente con el corazón y es en la experiencia espiritual. Amén. Así que cuando uno recibe a Cristo, muchos de ustedes no sabían de teología, ¿o sí? No, nadie era profesional en la palabra y por ahí nomás, ¿no? No entendían la Biblia, pero sí sintieron la presencia de Dios ese momento. Amén. Entonces por eso largaste llanto, te compungiste ¿de qué? De corazón. Te dolió el pecho, muchos me dicen yo sentí un fuego, otros me dicen se me salió algo de acá. ¿Qué creen que estaba latiendo? Hay neuronas en el corazón. Amén. Por eso, hermanos, esa es la experiencia salvadora, ¿sí? Que pasó a través de mí. Ahora, ¿con qué neuronas me entregué a Cristo? Ya, ¿con las neuronas del corazón o con las neuronas de la mente? ¿Con qué neuronas? ¿Con la del cerebro? No. ¿Por qué? Porque estaban fundidas, hermano, estaban mal. No entendía nada, sino fue con las neuronas del corazón. Por eso, hermano, y esto es maravilloso, porque con el corazón se cree y con la mente se obedece. Amén. Y puedo resumirlo así: soy salvo con las neuronas del corazón. Y ahora soy discípulo con las neuronas del cerebro. Amén. Hermanos, con el cerebro porque, miren, ahora que tengo a Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo vino con la Shekinah en mi mente. Ahora mi mente está encendida, gestando una neurogénesis, ¿sí? Nuevas neuronas novedosas. Ahí es cuando empiezo a estudiar la palabra y la entiendo. Amén. Y ahí soy guiado en el conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Entonces, para ser discípulo de Jesucristo, primeramente tengo el nuevo nacimiento en Cristo. El Espíritu Santo viene a morar y ahí empiezo el proceso del discipulado, que es un proceso de aprendizaje de la palabra. Y ahí necesito la verdad para procesar la información de Dios. Amén. Entonces, ¿se cumplen las palabras de Cristo? Amén. ¿Vieron que la neurociencia funciona? Así que no cuestione más. Esto nos va a ayudar a perfeccionar el conocimiento. Amén. Así que, en conclusión, hermanos, hoy en día la ciencia es aliada de la Iglesia para así presentar un mundo cada vez con mayor conocimiento y avances las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. Ante un mundo grecorromano altamente complejo, el apóstol Pablo utilizó el poder del Espíritu Santo y sus conocimientos filosóficos, idiomas, etcétera, para llegar a gente que de otra manera nunca lo hubiese escuchado. Así que le debemos al apóstol el estar aquí nosotros ahora, disfrutando del espíritu de sabiduría y revelación que viene de lo alto. Amén. Así que, hermanos, estamos en un mundo complejo. El conocimiento está a un clic en el celular. Ya hay IA, ya hay instrumentos electrónicos muy novedosos. Hermano, hay robots trabajando en los países del primer mundo, ya están suplantando humanos. Todo se está digitalizando. Yo creo que de acá a poco va a desaparecer el papel también. Ya están hablando ciertas empresas tecnológicas, ya no tiene que haber papel, no lastimemos más el mundo, ¿sí? Entonces todo está cambiando, hermanos. Bien, las personas hoy en día ya razonan, piensan. Las personas ponen en duda todo porque googlean todo, ¿no? Las personas exigen una predicación del Evangelio con más consistencia, por así decirlo, ¿sí? Una consistencia profunda, fundamentada, que acá estamos dándola, ¿bien? Por eso somos una iglesia muy diferente. Quiero romper ese esquema, discúlpeme, del cuadrado, porque de acá a poco van a desaparecer. O va a modificar, van a ser un siervo que va a cambiarlo todo también y estamos yendo por la senda. Porque ¿quién tiene que guiar a la iglesia? El Espíritu Santo del Señor.
Amén. Y usted sí va a evangelizar a futuras generaciones. ¿Por medio de qué? De su genética. ¿Sí? Dejando todos esos cromosomas, esa información en su descendencia. Entonces usted de alguna forma va a predicar hasta el fin. Por eso ore por sus generaciones. Usted santifíquese, que la neurogénesis siga consumiendo información y esa información se siga guardando en las neuronas y esas neuronas llevan toda esa información en tu genética para algún día pasarlas a tus hijos, futuros hijos. Amén. ¿Vieron qué bueno que es Dios? ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, estudió a los pies de Gamaliel. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Se acuerdan? Gamaliel fue uno de los rabinos más importantes del pueblo judío. Quiere decir que Pablo estudió en el mejor seminario, universidad bíblica, por así decirlo, con la élite de la preparación, que en este caso es don Gamaliel. ¿Amén? Él sabía hebreo, pero también se ve que Pablo tenía familia romano-griega, y estos lo enviaron a estudiar a Tarso. Por eso es Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, ¿bien? Y ahí estaban, en esas épocas, las mejores universidades de su tiempo. Por eso Pablo era experto en filosofía. En este caso, filosofía estoica. ¿Bien? Hermanos, él era un filósofo, era un doctor en filosofía también. Entonces ya tenía dos carreras, rabino y filósofo. ¿Bien? Ahora, él hablaba varios idiomas, ¿sí? Usted ya sabe, griego koiné, latín y hebreo, ¿sí? Y arameo, por supuesto, también. Ahora, ¿dónde aprendió los idiomas? ¿Qué dice usted? ¿Vino un ángel y le implantó los idiomas en su mente? No, ¿dónde? Ojalá sucediese así, ¿no? No, él tuvo que estudiar los idiomas. ¿Amén? Entonces, aparte sabía hacer carpas, ¿no? O sea, él sabía hacer tareas manuales, ¿se acuerda? Empezó a trabajar haciendo carpas, ¿bien? Este hombre, hermanos, era una persona altamente capacitada y especializada, y él fue a quien Dios utilizó para que el evangelio penetrase en ese mundo greco-romano y complicado, ¿bien? Entonces, él tuvo también en su ministerio un buen amigo, el señor que escribió el libro de los Hechos. ¿Quién escribió? A ver. El señor Lucas. Pregunta, ¿qué profesión tenía don San Lucas? Era médico. Escribió Hechos y escribió el libro de San Lucas. Uno de los libros sinópticos. Amén. De los 4 evangelios. Miren, hermanos. Ahora, miren cómo el Señor utiliza un médico para atraer la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Pregunta, ¿no tendría que haber Dios usado un teólogo capacitado en toda buena obra, celoso de la ley? ¿No hubiera sido mejor un religioso o un fariseo o quien sea? ¿Por qué Dios no usó teólogos? Pregunta. En este caso utilizó un médico, y esta cuestión de haber separado la ciencia de la fe de la ciencia, la hemos pagado muy caro. Por eso fue una época oscura y de ahí hemos heredado supersticiones y hemos dado lugar al misticismo, hemos dado lugar a que el diablo juegue con la iglesia. Y no tenemos que cometer ese error. Amén. Hermanos, la Biblia nos enseña permanentemente que Dios no tiene ningún problema con el conocimiento y que Dios aún toma tu conocimiento profesional, que seas tu conocimiento en tu área técnica, de tu trabajo, toma todo lo que usted sí tiene y lo usa como una herramienta para alcanzar al mundo para Cristo. Por eso los jóvenes de acá tienen que estudiar, no se me queden ahí. Ahora, hermanos, los jóvenes tienen que estudiar y los padres tienen que preparar a sus niños. Y acá les voy a decir el porqué. Esta mañana los hermanos quedaron medio sorprendidos, ¿sí? Hay una preocupación mía en lo personal, y le voy a pedir que me ayude a orar, por favor, porque ya se vienen tiempos difíciles, como dice la palabra, ¿no? Miren,
Los padres tienen que comenzar a preparar profesionales, niños profesionales, instarlos, darles hacer un esfuerzo para que ellos se formen. ¿Por qué? Hermanos, en el año 2027, el año que viene, van a hacer un ejercicio, ¿sí? Los países del primer mundo, ¿bien? Y esto tiene que ver con la luna. Entonces ya están planificando ir a colonizar la luna, ¿bien? Hermanos, por eso en el año 30 aproximadamente, usted puede googlearlo y verlo, el hombre va también a Marte, ¿sí? Y ya ustedes ya saben que enviaron ciertas sondas, ciertas cosas ahí, ¿no? Instrumentos para estudiar. Entonces, el día de hoy ya el ser humano construye casas, tienen todos los materiales para armar casas en esos lugares, para soportar esos tipos de ambientes, ¿sí? Por eso, hermanos, ya se descubrió cómo preparar cemento en el espacio, se descubrió también agua en Marte, agua dulce. Ya a este tiempo se descubrió cómo convertir el agua de mar salada en dulce también y ser agua potable. Hermano, todo el avance es terrible, ¿sí? Entonces, en el año 30 en adelante, si las cosas van bien, porque los millonarios de países del primer mundo ya quieren poner hoteles, quieren poner cúpulas y lugares, ¿no?, especializados ahí, y llevar científicos, por supuesto, a la Luna. Y si todo sale bien, para el año 2050, al 70, se calcula que quieren ir con esa misma ciencia, con esas mismas técnicas, tecnología, llevarlo y colonizar Marte. Hermanos, entonces van a haber generaciones viviendo, miren, permanentemente en la Luna. ¿Y esas generaciones cómo van a ser? Si Cristo no viene. Con esto estoy cambiando todo el panorama cristiano, porque nosotros creíamos, ahora es el fin, ahora es el fin. No, recién la iglesia tiene 2 días de vida. Hablo años de Dios, aunque puede ser más. ¿Dios está apurado? Pregunta. ¿Quién le puede apurar a Dios? Nadie. ¿Usted está apurado? Que venga Cristo. Sí, paga la cuota, ¿sí? No. Nadie sabe, ni el día ni la... ¿Puede pasar esto? Sí, pues ya está todo planificado. Ya hay robots, hay androides, hay de todo, hermano, que pueden trabajar tranquilamente de forma externa en esos lugares, ambientes hostiles, y usted estará adentro tranquilo, monitoreando todo y sembrando y haciendo todo. Miren cómo avanzó la ciencia y la tecnología. ¿Bien? Es más, ahora, hermanos, si todo esto funciona y allá empiezan a ver, póngale del año 100, 2100, 2200, 2300, ¿cómo van a ser esas generaciones ahí? Pregunta, ¿la iglesia está preparada para ellos? Bueno, ahora, esto no es nada. En Londres, ya saben que están haciendo esto, se han juntado profesionales médicos, se han juntado profesionales de todo tipo, científicos, y están creando, esto lo puede googlear usted, una religión intergaláctica, totalmente distinta, ¿sí? Entonces, es una religión, están trabajando en una religión para el espacio, para que haya un nuevo Dios. ¿Y quién cree que va a ser el Dios ahí? Yo, el Dios hombre. Hemos conquistado la Luna, hemos conquistado Marte, ahora vamos por Neptuno, por Júpiter, nos estamos preparando. Imagínense las tecnologías que van a estar ahí. En China ya se descubrieron también cómo hacer, hermanos, implantes de órganos, no con órganos de humanos, aunque también han recreado piel y tejido humano también, sin necesidad ya de extirpar de otros seres humanos. Hermano, hay órganos, ¿no?, de goma que el cuerpo las acepta, o sea, no se van a morir tan rápido. Todo se está modificando. También se ha descubierto cómo reemplazar huesos por material, ¿no?, de metal. Hermanos, si nosotros seguimos peleándonos entre nosotros como tontos, ¿cómo vamos a hacer para evangelizar a esa gente?
¿Bien? Porque ahí ya no van a querer más las religiones de la tierra porque hacen daño. Acá va a ser otra cosa. Va a ser una religión materialista, una religión hedonista, y va a ser una religión muy parecida a los griegos, sacando, por supuesto, la parte mística, supersticiosa. Ellos van a querer ser más lógicos. Amén. Así que, hermanos, esos niños del año 3000, voy a seguir, ¿cómo serán? ¿Qué clase de cultura? No va a ser lo mismo que la tierra, van a ser diferentes, ¿sí? Bueno, y esto no es nuevo, hermanos, porque eso ya nos pasó como iglesia en Europa hace 600 años atrás. Ellos no conocían América, ¿sí? Y tuvieron que mandar misioneros rápido, porque el rey de España le dio a la misión a los conquistadores de que, ¿no?, que ya sabemos qué tipo de gente eran, esa gente que vino, no eran cualquiera, eran terribles, para que lleven una fe a toda América. Entonces ellos iban con una cruz y también con una espada al lado, ¿sí? Bueno, si ustedes leen la historia del Inca Atahualpa, bueno, le animo, ¿no? Él era el rey de los incas. Dice que fue un cura con un crucifijo y la Biblia a decirle: mire, Atahualpa, ustedes tienen que adorar al Dios verdadero, o si no le sacamos la cabeza. ¿Qué cree que hizo don Atahualpa? Le arrancó y tiró la cruz y la Biblia. Y ahí los españoles habían montado una emboscada en Cajamarca, ¿no?, en una casa, y en ese momento que el Inca tiró el crucifijo y la Biblia, tiraron con los cañones y los fusiles y hicieron una matanza terrible. Y ellos decían: Dios nos envía. ¿Bien? Esos eran los encargados de las religiones de llevar la revelación de Dios. Y después llegaron los misioneros. Y en Europa ya pasaban otros eventos, incluyendo la parte protestante, el nacimiento del protestantismo, usted ya sabe. Por eso toda América no pasó ese evento. Por eso acá la gente sigue siendo mística, muy supersticiosa, muy devota a una religión muerta y antigua que no tiene fundamento. Y que se ha enriquecido de los pobres, ha hecho explotación. Usted ya sabe, no hace falta nombrar. ¿Bien? Queridos hermanos, no permitamos que las nuevas generaciones, en esos confines futuros, no reciban la palabra del Dios verdadero. Tu descendencia tiene que subir ahí y abrir una iglesia ahí, con otro tipo de conocimiento. Amén. Pero con el mismo Dios que nos está ayudando ahora a nosotros, que esté ahí con ellos. Pero todo comienza aquí, con usted. Geste el neurogénesis en su mente, con la información de la palabra, con la obediencia a los mandamientos, para que esas nuevas generaciones sean totalmente distintas. ¿Sí? Así que, hermanos, no lleguemos tarde otra vez. Nos preparemos desde ya. ¿Sí? Por eso, para esto sirve la ciencia, para esto sirve el conocimiento científico, para esto sirve la neurociencia. Amén. Así que esta es la misión de la iglesia, ¿sí? Así que esto fue Neurociencia y Fe, la mente que Dios diseñó.